Bendiciones mis hermanos, estamos ahora en el tiempo del estudio bíblico y hoy ya entramos en el tema ministerio cristiano. Como ya hemos transitado varios miércoles pensando en el beneficio de la palabra de Dios en nuestra vida, el estudio de la palabra de Dios como una fuente necesaria de crecimiento y de madurez espiritual y llenura del Espíritu Santo, vamos a llegar a ver cómo esa madurez espiritual nos mueve al servicio. Y vamos a encontrarnos con algunos pensamientos interesantes en este tiempo de estudio bíblico, porque vamos a ver el servicio, lo que fue el servicio para el Señor Jesucristo. Vamos a ver al Señor Jesús como el siervo perfecto, el siervo completo, el siervo de Jehová. Y vamos a ver el ministerio cristiano desde el ejemplo de Jesús. Así que, para comenzar, podemos decir que un servicio fructífero fluye desde una madurez del carácter. Es decir, cuando el cristiano va madurando, su compromiso o su tendencia hacia el servicio es más común y se hace más fructífera a medida que avanza en su madurez espiritual. También vamos a decir que los cristianos inmaduros, con un ego que rehúsa morir, nunca pueden hacer grandes cosas para Dios. Entonces, no podemos decir que un cristiano inmaduro vaya a servir a Dios con el impacto que Dios quisiera hacer a través de su vida. Pero el cristiano maduro, el que es veterano en la fe, es con quien Dios cuenta. Es aquel a quien Dios le puede confiar el servicio. Pensando en esto y tratando de buscar un ejemplo, un referente de quién pudiera ser un siervo completo, un siervo ideal, tenemos que ir a las Escrituras, porque allí nos vamos a encontrar con Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 45. Mientras lo buscan, les digo que nadie entendió, vivió y explicó el servicio mejor que el Señor Jesucristo. Marcos 10, 45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la perspectiva, esta es la forma que debe prevalecer del servicio. De allí podemos afirmar que el gran siervo de Dios es quien mejor nos puede enseñar a servir. Es quien mejor nos puede guiar si es que queremos servir al Señor. Por eso vamos a ver algunos versículos en este tiempo, algunos pasajes que nos muestran a Jesús viéndolo como siervo. Y la característica principal de alguien que sirve, de un siervo, es la obediencia. Y vamos a ver cómo fue la obediencia en Cristo, cuáles son los aspectos de su obediencia como persona, como hombre. Bueno, vamos a Juan capítulo 6, versículo 38. San Juan 6, 38. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Principio de vida, la voluntad del que me envió. El Señor Jesucristo guiaba su vida por la voluntad de Dios. Un principio de vida innegociable tenía Jesús. Si Él hacía algo o dejaba de hacer algo, era porque esa era la voluntad del Padre, porque eso era lo que quería su Padre. Nunca lo vamos a ver a Jesús proponiendo
distintas alternativas de vida, distintas formas, distintos pensamientos. Él tenía un solo principio, él tenía una sola forma de ver las cosas, y era que la voluntad del Padre se hiciera, se cumpliera. Ahí lo leemos, esta 6:38 de Juan: porque he descendido del cielo, ha venido Jesús a esta tierra, ha dejado su gloria, y primero dice que lo hizo no para hacer mi voluntad. Ahí dice, ¿para qué no vino? Yo no vine, dice Jesús, con un deseo de que mi voluntad se haga. De esto tenemos tanto que aprender, hermanos. Tenemos tanto que apropiarnos de este pensamiento. No mi voluntad, no mi voluntad. Es una palabra, es un pensamiento muy difícil de apropiar. No mi voluntad. ¿Cómo se puede entender esto? Simplemente mirando la figura de un esclavo, de alguien que está al servicio de otra persona y no tiene potestad, derecho a hacer lo que quiere. Esto en este siglo, en este nuevo milenio, es mala palabra. Es una irreverencia al ser humano poder decirle esto, que una persona no tenga derecho a su voluntad. Porque estamos en un mundo donde cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, y cada vez hay más leyes que posibilitan a las personas hacer lo que quieren sin ninguna consecuencia legal, sin ninguna consecuencia social. Vaya uno a decir que tal persona está haciendo algo incorrecto. No, está dentro de su voluntad, lo tiene que hacer, si quiere que lo haga. Imagínense a Jesús. Él jamás tomó las cosas por su cuenta, jamás hizo algo que su padre desaprobaría o que su padre no estuviera de acuerdo. He venido no para hacer mi voluntad, dice allí, sino la voluntad del que me envió. Eso lo dijo Jesús y eso lo cumplió en su vida. Cuando él se levantaba cada mañana, supongo, allí en oración, a su Padre: Padre, ¿qué quieres que hagas? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? ¿Cuántas cosas se nos vienen a la cabeza? ¿Cuántas veces somos atropellados o insultados tal vez o dejados de lado? ¿O cuántas cosas que a veces sufrimos y quisiéramos tomar las cosas por cuenta nuestra y hacer nuestra voluntad sin que nos importe nada? Pero ¿dónde está la obediencia? La obediencia se manifiesta en que no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 4:34, también allí, Juan 4:34, Jesús habla de esto. Dice, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él tenía, entonces, más importante aún que la comida, más importante que activar su satisfacción de su apetito, que es totalmente válido y totalmente legal, él tenía por encima de eso la voluntad del Padre. Yo no sé cuántos podemos decir eso. ¿Cuánto nos animaríamos a decir: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra? Primero tengo que hacer lo que Dios quiere, aun si tengo que dejar de comer para eso. Y así cuántas cosas, cuántas necesidades o cuántos gustos que a veces nos queremos dar y vamos pateando para adelante la voluntad de Dios en otro momento, en otra ocasión, cuando haya más tiempo, cuando esté mejor de ánimo. Ponemos así excusas y vamos
descubriendo que tenemos tantas cosas importantes para hacer que lo de Dios puede esperar. Dios nos perdone por esto y nos haga madurar en este sentido, en que la palabra de Dios nos va a ayudar mucho mejor, y la voluntad de Dios nos va a ayudar mucho mejor que aún las propias satisfacciones de nuestras necesidades básicas. Acompáñenme al Salmo 40, porque ahí vamos a ver cómo para Jesús había mucho más gozo en hacer la voluntad del Padre que la suya propia. Salmo 40, versículo 6. Esta es una profecía, un salmo mesiánico sobre el siervo de Jehová, sobre Jesús. Y hablando de lo que Jesús venía a hacer a este mundo, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense si aquí no está la voluntad de Dios como principal fuente de gozo en Jesús. Si esto es lo único que me agrada, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esto es lo que está en el medio de mi corazón, en el centro de mi corazón, de mis pensamientos, de mi ser, obedecerte. La obediencia para Jesús era fuente de gozo. ¿Vos te deleitás obedeciendo a Dios, obedeciendo al Padre, obedeciendo su palabra? ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos y cuántos sufrimientos por no poner nuestro gozo en el Señor, por no tener nuestra fuente de gozo en la obediencia a Dios? Bueno, este salmo es hermoso, aparece en Hebreos capítulo 10, donde también se nos habla acerca de este motivo que tenía Jesús, tan superior a los motivos humanos. Porque al humano, ¿qué le interesa? Que su nombre, que su historia, que sus hazañas queden registradas, sean memorables, de alguna manera permanecer en el tiempo para ser valorado por lo que es, por lo que fue, por lo que hizo. Pero notemos, bueno, lo leo de nuevo en Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta es la pasión de Jesús, el deseo más profundo, el motivo de su vida, era poder hacer la voluntad del Padre. Versículo 9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Se establece el motivo más supremo del ser humano para la vida, que es obedecer a Dios. Y lo establece Jesús, justamente, el mismo Dios hecho hombre. Ahora, cuando pensamos que era un principio de vida, la obediencia para Jesús también era una fuente de gozo, y no podemos dejar de pensar en que todo Él lo hacía para gloria de su Padre. Nada reclamaba para sí mismo. Dice que ahí en el mismo Salmo 40, que su gozo estaba en la ley del Padre, en su voluntad. Y Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos enseña también el apóstol Pablo que Jesús logró, como hombre, acceder al lugar de mayor privilegio del universo. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aunque el nombre de Jesús hoy, hermanos, se esté vapuleando, se esté criticando, se esté desprestigiando por la gente del mundo, y pareciera que su nombre no tiene tanta relevancia hoy en día, porque hay tantas modas y tantas filosofías. Sin embargo, ese nombre está por encima de todos los nombres. La autoridad de ese nombre
está por encima de todos. Y en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Toda rodilla, toda persona, quiere decir todo ser humano, todo ser creado, va a tener que inclinarse ante Jesús en el día final. Hoy ya ese nombre es sobre todo nombre. Pero ¿cómo llegó allí? Porque su deseo, versículo 11, era que la gloria sea del Padre. Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús nunca pensó en sí mismo, en servirse a sí mismo, sino en servir al Padre. Que la gloria sea para el Padre. Que toda honra que Él pudiera conseguir no valía de nada si no era para que el ser humano honre al Padre. Viéndolo a Jesús, la honra sea para Dios Padre. En Colosenses también se nos pide que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Así, aun cuando trabajamos, dice el versículo Colosenses 3:22, siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor sirven. Y esto es lo lindo, de saber que tenemos un amo en los cielos, un Dios eterno, poderoso, que está esperando nuestro servicio, y que aún las pequeñas cosas, o las que parezcan más insignificantes para los demás, si las hacemos para el Señor, si las hacemos con un corazón de obediencia a Dios, el Señor no tardará o no olvidará dar su recompensa. La obediencia en Jesús entonces fue una cuestión de absoluta entrega a esa forma de vida. En San Juan capítulo 5, él ya lo había dicho y lo repite ahora, San Juan 5, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Entonces vemos que no había límites para su obediencia. A donde el Padre le enviara, a donde el Padre quisiera que él esté, allí iba a obedecer. No busco mi voluntad. Cuando nosotros buscamos nuestra propia voluntad, obedecer a Dios se nos transforma en un límite. Yo voy hasta acá, más allá no. Esto, sí, obedezco, pero en esto que Dios no me pida obediencia. Esto no voy a dejar de hacerlo. Esto no voy a dejar de decirlo. En esto no voy a pensar igual que Dios. Eso no existía en Jesús. El siervo de Jehová, el hijo obediente, fue, aún como sabemos, hasta la muerte. Fue hasta la cruz por obediencia al Padre. No tenía que hacerlo. Si buscaba su voluntad, no lo iba a hacer. No era digno Jesús de morir en la cruz. No estaba obligado a hacerlo. No tenía culpas que pagar. No tenía a nadie a quien impresionar con su sacrificio. ¿No? Sus amigos y familiares, si él hubiera querido quedar bien con su familia, con sus amigos, no hubiera ido a la cruz porque sus amigos y familia no querían que vaya a la cruz. O sea que él en ningún momento satisfizo ni sus propios intereses, ni su propia voluntad, ni lo que él hubiera pensado correcto, sino que la voluntad de Dios gobernó por completo su vida y no hubo límites para su obediencia. ¿Cuánto nos dice esto a nosotros? De que en lugar de obedecer a Dios, pasamos por alto esos mandamientos o esos requisitos de la palabra de Dios y vamos postergando decisiones y vamos anulando así en nuestra vida el señorío de Cristo. Vamos dejando de lado
la responsabilidad que tenemos que asumir. No permitamos que el pecado gane lugares de nuestro corazón, de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestra lengua. Que no vayamos y vengamos. Hasta acá voy, Señor. Sí, te seguiré, hasta acá. Más allá no. Y esa es una actitud de inmadurez, dice la palabra de Dios. Jesús se sometió por completo y sin límites a obedecer al Padre. En Filipenses capítulo 2, ya lo leímos, pero un poco antes, a propósito no lo leí esa parte, vamos a ver que la obediencia de Jesús surge de su profunda humildad, la más profunda humildad, porque dice aquí que tenemos que entender este sentir que hubo en Cristo Jesús y que tiene que estar en nosotros también. ¿Y cuál fue? Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia surgió de su profunda humildad. Cuando él logró despojarse de todo, por decirlo así, cuando él terminó de despojarse de de su investidura, de sus derechos, solamente le quedó obedecer. Solamente le quedó obedecer. Cuando él ya no reclamó o no tuvo presente ninguno de sus derechos como hijo de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo soy hijo de Dios, no me vengan a tirar una piedra a mí. Yo soy hijo de Dios, no podés decirme esas cosas que me decís. ¿Imaginan a Jesús así, no? No, por el contrario, él agachaba la cabeza, se iba, dejaba pensando a las personas, les miraba con amor. A otros los removía sus conciencias para que despierten de su situación de pecado, pero nunca lo vemos a él reclamando por sus derechos. Y sí, lo vemos a Jesús justificando por qué hacía cosas que hacía. Pero cuando lo justificaba desde su obediencia al Padre, no porque él quería hacer las cosas así. Y allí entonces tenemos que aprender mucho, porque dice Pablo, haya en vosotros, haya en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no reclamaba derechos para sí, cuando tenía que obedecer la palabra de Dios. Podemos leer, para ir cerrando, Juan capítulo 8, versículo 28, donde dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Cómo dependía Jesús del Padre? Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esa es la dependencia que tenía Jesús. La obediencia en él era posible, porque dependía en cada palabra, aún en cada palabra dependía del Padre. En San Juan 14:10 también podemos encontrar un razonamiento similar. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dependencia absoluta de su Padre. Todo lo que el Padre deseaba, Jesús lo hacía y lo decía. Esa era su filosofía de vida, su principio de vida. Nos cuesta entender que Jesús, siendo Dios, haya venido a obedecer como hombre. Él, como Dios, no podía pecar. Era imposible que Jesús cometiera algún pecado. Pero Él no se aferró a esa condición de Dios para no pecar, sino que, estando en la condición de hombre, se aferró a la obediencia al Padre. Tampoco iba a pecar, siendo hombre, porque su naturaleza divina le impedía pecar. Pero Él no lo demostró desde ese lado, desde el lado del super Dios que viene a hacer la voluntad de Dios en un cuerpo de hombre, sino que
limitando su capacidad divina, pone de manifiesto en su capacidad humana toda la capacidad de obedecer a Dios. Por eso es nuestro ejemplo supremo, el siervo obediente, el siervo de Jehová, el siervo útil. Aunque él mismo consideraba, dice, cuando ustedes hayan hecho todo lo que les fue ordenado, digan, siervo inútil soy. Y Jesús tenía esta idea de que él solamente iba a hacer lo que el Padre quería y nada más. No tenía en alto su propia voluntad o sus necesidades. Por el contrario, se aferraba al Padre, quien lo sostenía en medio de cada necesidad. El Señor de todos, entonces se hizo siervo de todos. Aquel que tenía todos los atributos, todos los derechos y los privilegios universales, se puso a disposición de todos los seres creados. Entonces podemos pensar que su obediencia nos mueve a nosotros a entregarnos diligentemente, a que nuestra entrega a Dios no sea cuestión de una emoción de un momento, sino que diligentemente, conscientemente e inteligentemente nos dediquemos a Dios, dediquemos nuestra vida, nuestro ser entero a Él. También su obediencia es un modelo y ejemplo para nuestro servicio. Y su obediencia no solo es un modelo a seguir, no solo es un llamado a entregarnos, sino también nos deja sin excusas ante nuestra negligencia. No seamos negligentes, seamos diligentes, tomemos a Jesús como ejemplo, maduremos en la obediencia a Dios y vayamos a servirle a donde el Señor quiera. Que Dios nos bendiga. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado.
puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Usa mis manos, Señor.